Toda la gloria sea al Señor Jesús. Lo ha encontrado, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Y doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Empero, el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra, esté orando en su corazón y en su mente, para que Dios confirme su palabra en nosotros en esta hora. Pueden sentarse. Mis hermanos, mientras más cerca esté la venida del Señor, el diablo seguirá haciendo un trabajo cada vez más fuerte. Y lo estamos viendo en este último tiempo. La lucha que tenemos, la oposición, es cada vez más fuerte. Y Pablo nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores de las tinieblas, contra príncipes de este mundo. Gloria al Señor. Pues, mis hermanos, cada vez el diablo tendrá y hará para nosotros una fuerte oposición. Dice aquí la Escritura: empero el Espíritu dice manifiestamente, porque lo que Dios habla no lo dice en encubierto, lo dice manifiestamente, que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, se desviarán de la fe que dice Judas en su carta, esa fe que una vez fue dada a los santos. Una vez fue dada a los santos. La fe, la revelación, la doctrina que nos ha sido revelada y el Señor nos ha dado a conocer, nos ha sido dada una sola vez. ¿Por qué dice una vez? Es porque, como es palabra de Dios, Dios no cambia. La palabra de Dios no se muda. Pues muchos han hecho su propio evangelio y con el tiempo han tenido que ir acomodando, rectificando lo que han dicho, lo que han enseñado, usando también la Biblia, usando también las Escrituras. Pero aquí, mis hermanos, dice: algunos apostatarán de la fe. ¿Escuchando a qué? ¿Escuchando a qué? ¿Leyó conmigo? Escuchando a espíritus de error. ¿Está usted consciente que eso es una realidad? Amén. Escuchando a espíritus de error. En 1 de Juan capítulo 4, verso 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu. Aleluya. No, hermanos, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad, examinar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos por el mundo. ¿Cuántos? No son pocos. Muchos falsos profetas. Y el diablo, aleluya, seguirá haciendo ese trabajo. Gloria al Señor. Examinar, probar los espíritus. Mis hermanos, no creáis a todo espíritu. ¿Qué hacen esos espíritus? Apartan.
nos apartan de la fe verdadera, nos apartan de la fe genuina. Bendito sea el Señor. Examinarlos. A nuestros oídos pueden llegar muchas voces, muchas enseñanzas, muchas doctrinas. Pero lo que tiene que prevalecer es la palabra que nos ha sido revelada. Esta palabra que nos ha sido revelada es la que tiene que prevalecer por sobre cualquier cosa que llegue a tus oídos. Escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. ¿Escuchó bien? Doctrinas de demonios. ¿Qué significa doctrinas de demonios? Porque los demonios no solo tienen un comentario de lo que dicen creer, hacen un estudio, hacen una enseñanza escrita o verbal, gloria al Señor. Hacen una enseñanza en que fundamentan lo que propagan, lo que enseñan, lo que instruyen. Por eso dice doctrinas. No es solamente un pensamiento al aire. Es una doctrina de demonios. ¿Me está escuchando? ¿Está tomando atención? Y los demonios nunca te van a llevar a Dios. Porque los demonios se oponen a Dios. Resisten a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. En el pasado, en el Antiguo Testamento y siempre, ha habido una actividad de los demonios. Dice el Señor a Israel en Levíticos capítulo 17. Si usted quiere y siente, acompáñeme a leer estas escrituras. En Levíticos 17, versículo 7. Leamos lo que nos dice aquí el Señor en las escrituras, en la palabra del Señor. Si hay un varón ya que ya lo tiene puesto en pie, léalo fuerte y claro. En el nombre del Señor Jesús. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. ¿A quién está hablando aquí el Señor? A su pueblo. Así es. Dice que nunca más. Así es. Aleluya. Nunca más sacrificarán su sacrificio a los demonios. Amén. ¿Hasta dónde puede llegar el hombre a esto? A sacrificar a los demonios, tras de los cuales dice han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Nunca más. Aleluya. Nunca más. Amén. Gloria al Señor. Amén. El Señor nos sacó, Amén. Así es. nos libertó de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya. Señor, amén. Gloria al Señor. En otra escritura, en 2 de Crónicas 11:15, vuelve otra vez el Señor, otra vez, a insistir, a hablar a su pueblo. Si alguien lo tiene, un varón puesto en pie, lo lee rápidamente. 2 de Crónicas 11:15. Abra su Biblia, confírmelo, compruébelo en la palabra de Dios, en este libro que nos ha sido dejado para ser instruidos en la verdad.
para ser instruidos en la verdad de nuestro Dios. ¿Alguien lo tiene ya? En el nombre del Señor Jesús. Y Él se hizo sacerdote para los altos y para los demonios y para los becerros que Él había hecho. Él se hizo sacerdote para los altos. ¿Y para quiénes? Para los demonios. Los demonios tienen sus altares, tienen sus lugares de adoración. Usted sabe a quién adora. Amén. Amén. Usted sabe a quién sacrifica. Usted sabe a quién alaba. Usted sabe a quién sirve. Pablo dijo, yo sé a quién he creído. Dice en la escritura de 1 Timoteo capítulo 4, muchos apostatarán de la fe. Se apartarán de la fe. Se desviarán de la fe, escuchando espíritus de error, a doctrinas de demonios. Usted puede distinguir lo que es la voz de Dios, lo que es la palabra de Dios. Pues si usted sabe distinguir la palabra de Dios, nunca pondrá oído a ningún espíritu de error. Nunca hará caso a ninguna doctrina de demonios. Gloria sea al Señor Jesucristo. En el hebreo, el Antiguo Testamento, estos demonios, o la palabra demonio en sí, su raíz, en el idioma hebreo, es la palabra algo así como sair. Y usted dirá qué significa eso. Nosotros que no sabemos hebreo, yo tampoco, pero sí, la literatura nos ayuda a comprender y a entender. Sair tiene que ver con la palabra sátiros. ¿Han dicho usted alguna vez sátiro? Es una palabra no muy común, pero sí existe. Se menciona. ¿Le han dicho a usted alguna vez sátiro? ¿O ha escuchado usted que a alguien le dicen, eres un sátiro? ¿Sabe lo que le están diciendo? Eres un demonio. Gloria al Señor. ¿Qué significa esto de sátiros o la sátira? Es ridiculizar a las personas o cosas. ¿Está tomando atención? Sátiro o una sátira es ridiculizar a personas o cosas. Es ponerlas en ridículos. Es hacer un espectáculo de esas cosas. Aleluya. Mis hermanos, es lo que el diablo está haciendo hoy día. Es lo que los demonios están haciendo hoy día. Ridiculizando a los que un día conocieron la fe. Los que conocieron la verdad. Los que recibieron el amor de la verdad. Pablo dice, escribe a los tesalonicenses en su segunda carta, en el capítulo 2, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía espíritu de error. ¿Acaso cuando Saúl perdió la presencia del Señor no hizo el ridículo? El diablo no lo puso en ridículo. Porque el diablo, los demonios, trastornan al mundo, a las personas, como también aún más a los mismos creyentes.
los hacen cambiar, pero en una forma tan, ¿cómo podríamos decir? Una forma tan extraña. Con el tiempo, después de haber estado tanto tiempo en la iglesia, después cambian su mentalidad, sus pensamientos, sus ideas, cambian su apariencia, ya no son los mismos de antes. ¿Pero por qué? Es porque hay una influencia nociva. Hay una mala influencia. Aleluya. ¿Por qué Ananías y Zafira mintieron? ¿Por qué defraudaron? Porque el diablo se introdujo en su corazón. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Mis hermanos, Dios nos ha sacado. Dios nos ha libertado. Gloria al Señor. No podemos dejarnos llevar por estas corrientes de doctrinas, por estos vientos de doctrinas que están soplando muy fuerte hoy día en este último tiempo. Porque como la Biblia nos dice, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en días malos. Si ayer eran malos, hoy día son peores. Y los que vendrán no serán mejores que estos. Cada vez esto será empeorando cada vez más. Los demonios en el pasado, como también en el presente, están relacionados con los ídolos. Los demonios influencian al mundo, influencian a la gente a la idolatría. Algunos piensan que idolatría es solamente creer en una estatua, en un mono, en una imagen. La Biblia nos dice que la avaricia también es idolatría. El vientre también es un ídolo. Estas doctrinas de demonios apartan de la fe a los hijos de Dios. Los apartan, los desvían de la fe. Por eso que hoy día, mis hermanos, no podemos estar distraídos. No podemos estar distraídos. Yo no sé si usted siente o tiene una lucha, una oposición para servir al Señor. ¿La siente o no la siente? Porque el diablo está trabajando en tu contra. Y no perderá oportunidad para engañarte, para hacerte oír el engaño y la mentira. Gloria al Señor Jesús. La actividad de los demonios en la antigüedad estuvo directamente relacionada con la adoración a los demonios. Como hay otras escrituras, en el Salmo 106, verso 36 al 39. Abra su Biblia otra vez. Y estas escrituras repáselas en su casa. Vuélvalas a leer. Vuélvalas a repasar. Salmo 106, verso 36 al 39. Dice así la escritura. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina. Y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¿A quiénes sacrificaron sus hijos? Los demonios. Aparentemente lo habían ofrendado a ese ídolo. Pero ahí era una imagen, una estatua que no oye, que no ve, que no siente. Pero ahí había un demonio. O allí en ese altar estaban los demonios.
Y los que sacrificaron a sus hijos y sus hijas, no se los sacrificaron a ese mono, se los sacrificaron a ese demonio. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. ¿Qué hicieron? Dice la palabra del Señor. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron sangre inocente y la sangre de sus hijos y de sus hijas. ¿Se da cuenta que muchas veces los padres están más dispuestos a entregar a sus hijos al mundo que traerlos a Dios? Que sacrificaron a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre. Contaminaronse así con sus obras y fornicaron con sus hechos. Si ayer fue así, los que hoy le ponen oídos y se dejan llevar por las enseñanzas y las doctrinas de demonios están haciendo lo mismo. Están cayendo en lo mismo. A veces hablamos, somos unicistas. No adoraré a otro Dios. Pero sin darnos cuenta, podemos dar lugar. No estando frente a una imagen, a una estatua, a un ídolo. Pero sí hay otras cosas que si ponemos oído a estas doctrinas de demonios, estamos cayendo en la misma falta que cayó el pueblo de Dios en el pasado. Gracias a nuestro Dios por estar donde estamos. Porque Dios nos ha traído, nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Padres, madres, abuelos y abuelas, cuidemos a nuestros hijos. Que los demonios no se apoderen de ellos. Que estas doctrinas de demonios no produzcan en ellos una mala influencia. Alabado sea el Señor. El Nuevo Testamento, porque los idiomas, las lenguas, le van dando o van cambiando la forma de expresión. En el Nuevo Testamento, la palabra daimon, que por ahí se escucha daimon, hay algunos objetos que se venden con esa palabra daimon. O daimonion. Daimon es demonios. Daimon o daimonion es un demonio más pequeño. ¿Qué son los demonios? Seres espirituales hostiles a Dios. ¿Qué son los demonios? Seres espirituales hostiles a Dios. No sé si lo dije bien, hostiles o hostiles. Pero son hostiles. Hostiles. Contrarios a Dios. Por lo tanto, las doctrinas de demonios no te van a llevar a Dios, a agradar a Dios, a obedecer a Dios. Todo lo contrario. Van a ser, como dije recién, un estudio, un tema, aún tomando las Escrituras, para introducir por medio de eso el engaño. Desde el principio Satanás usó las Escrituras para engañar a los hijos de Dios. Satanás le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, porque el diablo conoce la palabra de Dios y la conoce mejor que usted, la conoce mejor que nosotros mismos. Él conoce la palabra de Dios, Él conoce la verdad. Aleluya, como la conoce, miente, como la conoce, engaña. Son seres espirituales hostiles a Dios. Según los judíos, los religiosos judíos, y la creencia de los judíos, los demonios
trastornan la mente. Trastornan la mente. Provocan muerte. Provocan miedo, temor. Si se lo dijeron al mismo Señor. Si usted abre su Biblia, en Juan capítulo 7, versos 19 y 20, leamos estas dos citas bíblicas. Juan capítulo 7. Verso 19 y 20. Leamos todos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Respondió la gente y dijo: demonio tienes. ¿Quién te procura matar? ¿Por qué le dijeron al Señor demonio tienes? Porque ellos pensaban que el Señor al pensar o ellos al decir, porque dice el verso anterior, dice la Escritura, la palabra del Señor Jesús. Verso 19, léalo también. ¿No dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros hace la ley. Y ahora hay una pregunta. ¿Por qué me procuráis matar? Según los judíos, que ese temor, ese miedo, era porque el Señor tenía un demonio que lo influenciaba a pensar que lo iban a matar. Por eso el verso siguiente dice: respondió la gente, demonio tienes. Es como que si alguien dijera aquí, voy a salir y en la esquina me van a asaltar. El judío le respondería, demonio tienes. ¿Está entendiendo? Me voy a ir a la casa y voy a chocar. Demonio tienes. Porque el diablo pone esos malos pensamientos. Pero entendemos que en el Señor no había ningún mal pensamiento. Era una realidad que el Señor le estaban diciendo a esos judíos religiosos que es verdad que lo querían matar. Pero ellos asociaban, aleluya, ese miedo, por decirlo de alguna manera, producido, provocado, influenciado por los demonios. Y eso es lo que hacen los demonios. Ponen temor en las personas. Que se va a morir de algo. Que algo le va a pasar. Una enfermedad le va a aparecer. Un accidente puede sufrir. Y vive la gente atemorizada. Gloria al Señor. Pero nosotros no tenemos temores. Amén. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Amén. Y el morir es ganancia. Amén. Señor. ¿Por qué tener temor? Si el Señor ha prometido estar con nosotros. Amén. Todos los días. Amén. Hasta la consumación de los siglos. Dice la Escritura, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Confía? ¿Cree? Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegará, no te tocará. ¿Puedo aplaudir al Señor por eso? Mas a ti no llegará. El diablo está produciendo y es el que ha provocado todos los males. Y escúcheme bien, todas las desgracias de la humanidad. Porque el Señor lo dijo, que Él vino para matar. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero el Señor dijo, y yo creo lo que el Señor dice, yo he venido
para que tengan vida y vida en abundancia. Aleluya. Gloria a su nombre. Vida abundante, mis hermanos. Vida abundante, iglesia. Podemos estar, como dice la Escritura, y Pablo lo dice. Lo dice claramente, estando atribulados en todo, mas no angustiados. Amigos, no estamos llorando. Los que están escuchando, los que nos ven, no estamos llorando. Porque tenemos quien está con nosotros. Tenemos un Dios justo. Tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios poderoso. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Creo, mis hermanos, que en este momento el diablo tiene que estar temblando. Y los demonios tienen que huir. Porque mi Dios es vivo, es grande y todopoderoso. Aleluya. Angustiados, atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos. Síganos persiguiendo, pero no estamos desamparados. Abatidos, mas no perecemos. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el Señor, porque tenemos algo grande con nosotros. La gloria y el poder de Dios, la virtud de ese Espíritu Santo está aquí, está con nosotros. Aleluya. Gloria a Jesús. Los demonios tienen su jefe. Dice la Escritura que todo el mundo está puesto en maldad. Todo el mundo está puesto en maldad. Gloria al Señor Jesús. Mis hermanos, los demonios, ¿sabe dónde están? En las altas y en las bajas esferas de la sociedad. En las grandes organizaciones, en los reinos, en los gobiernos. Allí están los demonios. Amén. Igualmente. Parece que no todos creemos, Manuel. Si el diablo se ha apoderado del mundo. Así es. Si él le dijo al Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al dueño del universo, el diablo le dijo, el patudo, si postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos. Mentiroso, porque no tiene nada, porque es un ladrón, porque es un robador. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Todos los reinos de la tierra te daré, si postrado me adorares. ¿Qué quiso decir el diablo? Estos reinos son míos. Él se apropió, se ha adueñado de estos reinos. Si fue en el pasado, lo sigue siendo hoy. El diablo tiene sus agentes. Dijimos que son seres espirituales.
que se oponen a Dios. El diablo está en los gobiernos, el diablo está en los parlamentos, el diablo está en las instituciones, el diablo está en todas partes y tiene sus agentes. Tiene sus agentes. El ángel le dijo a Daniel: varón de deseos, no temas, pasa a ti. Ten buen ánimo y aliéntate. Y hablando él conmigo, cobré vigor. Y hablé y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Gracias. Lo que Daniel estaba recibiendo de Dios nos afecta hasta el día de hoy a nosotros mismos. Porque las revelaciones que recibió Daniel fue más de lo que puede decir el tarotista, mucho más de lo que puede decir las cartas. Porque todo eso es una mentira del diablo. Más de lo que puede decir el horóscopo. Dios le mostró a Daniel el porvenir, el futuro de su pueblo. Dice: me has fortalecido. Y dice, y dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo de volver a pelear con el príncipe de los persas. Está hablando el ángel del Señor. Y le dice a Daniel: porque luego tengo de volver a pelear con el príncipe de los persas. Y saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia. El ángel no estaba peleando con el rey Darío, que era el rey de los persas, sino el ángel estaba peleando con el demonio que influenciaba al rey Darío. Y después dice: porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas. Y en saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia. El ángel no iba a pelear con Alejandro Magno porque ese era el príncipe de Grecia, sino con el demonio que influenciaba y que se había apoderado de ese gobernante. ¿Ha estudiado usted un poco la historia de Alejandro Magno? No era ninguna blanca paloma. Léalo bien. Estudie por ahí, busque un libro. Si tiene internet, póngale. Alejandro Magno, hay videos. Que no era ninguna blanca paloma. Lo sanguinario, lo violento, por decirlo menos, que era ese hombre. Pero por orgulloso y soberbio, y por muchas cosas más, murió antes de tiempo. Porque se tiene que cumplir la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Los demonios tienen su jefe y los tiene posicionados, repito, en todo el mundo, desde lo más alto hasta lo más pequeño. Allí está la influencia del diablo. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria sea al Señor. Si gusta abrir su Biblia en Marcos capítulo 3. Verso 20 dice: Marcos 3:20 dice: y agolpándose de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y como lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. ¿Qué decían? Está fuera de sí. Aleluya. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían:
que tenía a Belzebú. Según ellos, el Señor, nuestro Maestro, estaba cucú. Dice aquí la palabra del Señor, que decían que tenía Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¿Cuál era el concepto de los religiosos? Ellos sabían que los demonios tenían un jefe. Y ese jefe lo llamaban Baal-Zebú o Belzebú. Entonces está claro que los demonios tienen un jefe. ¿Quién es ese Baal-Zebú o Belzebú? Satanás. Con otro nombre. Pero es el mismo personaje. Entonces, lo que quiero demostrar y que usted entienda es que los demonios tienen su jefe. Le quisieron desvirtuar la obra del Señor, atribuyéndole la obra del Señor al diablo. Pero el Señor le responde en el verso siguiente: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? No se puede echar a sí mismo. Y menos, él no se quiere echar. No se quiere autodestruir. Por el contrario, quiere cada vez fortalecerse más. Y estar cada vez más halagado y más contento. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Pero el Señor dijo, ahora es echado el príncipe. Ahora es echado fuera el príncipe de este mundo. Porque cuando el Señor Jesús vino, el Dios manifestado en carne, amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Nombre bendito. Entonces comenzó la derrota de Satanás. Amén. La gente se pregunta, o a los mismos creyentes, ¿y cuándo va a terminar esto? Dios tiene todo un proceso. Amén. Si usted quiere adelantarse, por supuesto ahora no, en su casa, lea el capítulo 20 de Apocalipsis. Aleluya. Ahí está el final. Así es. Ahí está el término del jefe de los demonios y del que ha causado todos los males y las desgracias de la humanidad desde el principio hasta ahora y hasta que llegue ese fin. Amén. El Señor, por cierto, no echaba fuera a los demonios por Satanás. De ninguna manera. Los demonios son agentes del diablo. ¿Estará alguno cerca tuyo? ¿Está escuchando, no? ¿Estará alguno cerca tuyo? Puede estar cerca tuyo. Pero no será solamente por ahí un espíritu que ande en el aire, sino los demonios se posesionan en las personas. Y ese demonio puede estar en un cuello y una corbata, en una vestimenta femenina. Ese demonio puede estar en un hombre, una mujer, en un viejo, en un joven. Ahí puede estar posicionado el demonio. El Señor dijo, cuando el demonio sale del hombre, cuando el demonio sale del hombre, ¿qué pasa? Dice que va. Pero si vuelve y halla esa casa vacía, ¿cómo está tu casa? Porque el Señor la limpió. Dice la Escritura que de María Magdalena
salieron 7 demonios. Sí, amén. Usted crea la palabra de Dios. Amén. De María Magdalena salieron 7 demonios. Alguien dirá, pero fue María Magdalena, yo no. Ya dijimos recién que el Señor nos sacó, nos libró de la potestad de las tinieblas. ¿Acaso de usted y de mí no salieron demonios también? Amén. Y el Señor limpió esta casa, la ordenó, pero esta casa nunca más puede estar vacía. Y menos ocupada por los demonios. Ni por 1 ni por 7, menos por una legión. Aleluya. Cuando el demonio sale del hombre, vuelve y halla esa casa vacía, ¿qué es lo que hace? Se queda tranquilo. ¿Qué es lo que hace entonces? Va y vuelve. Aquí tenemos guarida. Aquí tenemos una cueva. Aquí tenemos un lugar donde festejar. Hagamos de este hombre, de esta mujer, lo que nosotros queramos con ellos. Porque así el demonio, ¿usted cree que va a quedar ahí tranquilo, reposando? Repito otra vez, cuando Saúl perdió la gracia y el poder de Dios, cometió locura tras locura, desacierto tras desacierto. Dice la Escritura, cuando el demonio va y encuentra la casa vacía, vuelve con 7 espíritus peores que él. Y las postrimerías de ese hombre son peor que las primeras. Es lamentable cuando un cristiano que un día ha sido lleno, consagrado al Señor, hecho una nueva criatura, después, aleluya, se entrega a cualquier cosa, a que entre a su corazón. Esa cualquier cosa no es cualquier cosa en realidad, son demonios. Dios nos libre, mis hermanos. Esto es una realidad, una seria advertencia para todos nosotros. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. No creas que el diablo está contento porque estamos hablando de esto. ¿Pero usted le tiene miedo? No, Señor. La gente se asusta por cualquier cosa. Pero quien tiene al Señor no tiene por qué asustarse. Amén. No tiene por qué tener miedo. Hay saetas, dice el salmista, que vuelan Dios, de día. Gloria. Porque el diablo está apuntando. Señor Jesús. Te tiene en la mira. Tú eres el blanco. Señor. Tú eres el blanco del diablo. Amén. Y el diablo está en todas partes. Puede estar en tu trabajo. Vecindario. También puede estar el diablo. Señor. Los demonios están ahí. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, no tendrás temor de espanto nocturno. No tendrás temor de espanto nocturno. Aleluya. Ni de saeta. Ni de saeta que vuele de día. El diablo te está apuntando. Te está apuntando con su saeta. Como dijimos, tiene sus agentes. Y esos agentes se han apoderado de personas. Por eso que cuando usted vaya donde vaya, ore por lo que come. Amén. Y ore por lo que beba. Amén.
Cuando especialmente, sobre todo si va a lugares extraños. Porque dice la promesa del Señor, beberán cosas mortíferas y no les dañará. Porque el diablo en esa bebida, en esa comida, te puede poner un mal. Algunos parece que no piensan o no creen que esto es verdad. Esto es una realidad. Quizás sin saberlo Dios te ha librado de un mal. De la malicia de la gente que te rodea. Muchas veces, sí, Señor, amén, así es. En un dulce, en algo tan pequeño te puede hacer un daño. Tenemos que andar avisadamente como sabios y no como necios. Como sabios y no como necios. Gloria sea al Señor nuestro Dios. Alabado sea su santo nombre. Al Señor Jesús le dijeron, como ya lo leímos, demonio tienes. Demonio tienes. Pero Él le responde de esta manera. Jesús le dice, no, yo no tengo demonio. Antes, honro a mi Padre. Porque los demonios no honran a Dios. ¿Tú qué puedes decir ahora? ¿Puedes decir lo mismo que tu maestro? ¿Puedes decir lo mismo que tu maestro? Yo honro a mi Padre. ¿Lo honras? ¿Lo honras? Señor Jesús. ¿Sabe usted lo que significa honrar a nuestro Padre? Ser como Él. Obedecer. Acatar lo que Él nos enseña en su palabra. Eso es honrar. Eso es lo que el Señor insistió, que Él vino a hacer la voluntad del que le envió. Eso es honrar a nuestro Padre. Y no escuchar espíritus de error, ni doctrinas de demonios, porque eso te aparta de la fe. Muchos de los que un día, tiempo atrás, predicaron la verdad y que se han convertido en burladores, en sátiros. ¿Oyó bien? En sátiros. Se han convertido en burladores. Qué ridícula la hermana con el pelo largo. Qué ridícula la hermana con vestido. Qué ridículo el hermano. Bueno, los que tienen pelo. Bien peinado. Su cabellera ordenada. Porque para el Señor no podemos venir estrafalarios. Así es. Porque usted ni yo venimos a la piscina. No hemos venido a un camping. Amén. Hemos venido ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero los sátiros te dirán, qué anticuada. Su pastor está mal. Siento que ellos mismos un día lo predicaron. Lo predicaron, amigos. Pero hoy día, ¿por qué cambiaron? Porque escucharon espíritus de error y doctrinas de demonios. Han hecho hasta estudios que la mujer sí puede predicar. ¿Quién se lo enseñó? Dios. ¿Quién se lo reveló? Dios. ¿Quién se lo habrá enseñado entonces? ¿Quién? Los demonios. Porque los demonios se oponen a Dios y a su palabra. No se los enseñó Dios.
Por eso que la pregunta que el Señor le hace a Adán y a Eva, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Porque el Señor, la respuesta de Adán, Señor, tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo. Y la pregunta que el Señor le hace, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? Porque el diablo también enseña, el diablo da doctrina, el diablo también instruye. Y aquí lo estamos viendo, el apóstol Pablo lo escribió y lo seguimos predicando hasta el día de hoy. Y hasta que el Señor Jesús venga. Pablo a los Gálatas le dice, ¿quién no se embarazó? ¿Quién no se embarazó? ¿Quién fue ese? ¿Quién es ese? Mis hermanos, solo pongamos oído a la voz de Dios. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. No deshonremos a Dios. No deshonremos al Señor. Cuando el Señor le dice, antes honro a mi Padre, eso quiere decir que los demonios no lo hacen. No honran a Dios. Y no van a inducirte a honrar a Dios. Todo lo contrario, deshonran a Dios y ridiculizan lo que es de Dios. Gloria al Señor Jesús. La actividad de los demonios, mis hermanos, iglesia, se intensificó con la primera venida del Señor. Como decimos nosotros en buen chileno, el Señor le vino a mover el piso al diablo. Bien sacudido, como dice mi pastor. Pero nos vamos a poner nerviosos. Si Pablo dice a la iglesia de los romanos, el Dios de paz, el Dios de paz, quebrantará presto a Satanás debajo de nuestros pies. ¿Dónde debe estar Satanás? ¿Está debajo de tus pies? Que no sea solo un cántico, que ya poco se canta. Está bajo mis pies, está bajo mis pies, está bajo mis pies, pero nunca lo tuvieron debajo de sus pies. Que eso sea una realidad, porque está escrito. Es decir, ¿qué significa estar bajo mis pies? Que el diablo lo tengo que tener sometido. Eso significa someterlo. Y usted dirá, pero eso es difícil. No, mi hermano. Dice, resistid al diablo. Y el diablo huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Sométete a Dios. Si te sujetas y te sometes a Dios, el diablo estará sometido a ti. No pretendas someter al diablo si tú primero no te has sometido a Dios. Entonces yo creo que hay que ser honesto, si bueno, si no puedo, lo voy a dejar nomás. Pero si tú lo dejas, Pablo dice, ni deis lugar al diablo. Si tú lo dejas, tú con él te vas a ir al lago de fuego. ¿Usted quiere irse con él? No. ¿Con quién se quiere ir? Con Jesús. Con el Señor Jesucristo. Pues con la primera venida de nuestro Dios al mundo, a esta tierra, se intensificó la actividad demoníaca. Por eso que en la venida del Señor, dice la Escritura, que había muchos enfermos. ¿Cuántos? Pocos. Muchos enfermos. Dice la Escritura, la palabra del Señor. Y corría su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y endemoniados, y lunáticos, y paralíticos, y los sanó. ¡Aleluya! El diablo y sus demonios no pueden contra nuestro Dios.
no puede en contra del Señor. Él nos dejó promesa. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso es. Aleluya. Gloria al Señor. Ese demonio que te está resistiendo, ese demonio que se está oponiendo a que tú hagas la voluntad de Dios, échalo fuera, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a su nombre. Ay, es que no puedo, es que no tengo fuerza, es que esto, es que esto. Hay un demonio que se está resistiendo. Es que el hermano, es que la hermana, es que el pastor, que esto. Hay un demonio que se está resistiendo. Tu corazón, todo tu ser, solo debe estar ocupado por el Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Mis hermanos, mientras más cerca esté la venida del Señor, más se intensificará la actividad de los demonios. ¿Me escuchó bien? Amén. Se lo repito. Mientras más cerca esté la venida del Señor, más se intensificará la actividad de los demonios. Usted que está ahí también, escúchelo. Los demonios atormentan. Como ya lo dijimos, dimos un ejemplo del mismo Señor. Pensaba que él estaba atormentado de un demonio. ¿Quién te quiere matar? Es un demonio que tú tienes. Hay gente que sí se persigue, están perseguidas. Se tiene temor hasta de su propia sombra. Quien tiene a Dios en su vida no tiene por qué tener temor de nadie. Quien honra a Dios no tiene por qué tener temor de nadie, miedo de nada. Gloria al Señor. Mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Aleluya. La Biblia nos habla del endemoniado gadareno, poseído por los demonios. Y no eran ni uno, ni dos, ni siete. ¿Cuántos eran? Era una legión. Dice la Escritura que los despedazaba. El demonio lo desnudaba. ¿Qué es lo que está haciendo el demonio con esta humanidad? Desnudándola. No por la violencia ni por la fuerza, sino quitándole a poco, le fue quitando desde el siglo pasado, de la revolución de las flores y todo este movimiento que hubo en el siglo pasado. Comenzó el diablo a poco a desnudar la gente, hasta el punto que ahora la gente ya no tiene, ¿cómo se dice?, pudor, no tiene vergüenza de desnudarse en público. Por eso el señor Túnez vino a hacerse en América, a Chile y a muchos otros países. Gracias a ¿qué? A los demonios. Y es tan convincente la idea, el pensamiento. Hoy es la pureza, es la creación de Dios. Y usan a Dios. ¿Escuchó bien? Toman la Biblia. ¿Por qué avergonzarnos de nuestra desnudez si así nos hizo Dios? Claro, ha hecho de la desnudez un arte. El diablo convence, es convincente, los demonios son convincentes. Se trata de explicar y aún usar la Biblia para justificar el amor de todo tipo completo entre dos personas de un mismo sexo. El diablo está haciendo sus doctrinas. Muchos, especialmente la juventud,
cada vez va creciendo en aumento, poniéndose, pintándose sus cuerpos, poniéndose los famosos piercing por todas partes de su cuerpo. Ya no hay límites a la imaginación de las personas. Pero eso entendemos que es una influencia demoníaca en las personas. Gloria al Señor Jesús. Mis hermanos, Pedro dice, el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sobrios, ni ponernos ni quitarnos. Aleluya, porque este cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Los demonios atormentan. Dice la Escritura que el demonio lo echaba o en el fuego o después lo echaba en el agua al endemoniado gadareno. Es decir, hacía lo que quería con él. Y es lo que el diablo está haciendo hoy día. Hace lo que quiere con la gente. Pero a la gente le gusta. Le gusta el dolor. Se expone al peligro. Ya no tiene miedo a la muerte. No tiene miedo al dolor. Mientras más dolor, más placer. El ser humano, sobre todo la juventud, desafía el dolor, desafía el peligro, desafía la muerte. No le tiene miedo a la muerte. Eso es lo que hace el demonio. Lo echaba en el fuego, en el agua. Se situaba el demonio como su jefe, son tan patudos que eligen el lugar donde ellos quieren estar. ¿Usted cree que aquí en San Luis de Macul no hay demonios? No digo en la iglesia, ¿no? Aquí hablando del sector. Habla conmigo, ya vamos a terminar. Tenemos tiempo, temprano. Amén. Marcos. El libro de Marcos, por cierto, capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 10. Amén. Amén. ¿Puede ser un amén fuerte? Amén. Verso 8 le damos mejor para que usted tenga un poco más claridad. Verso 8 dice, porque le decía al Señor, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le respondió diciendo, Legión me llamo. ¿Cómo habrá hablado ese demonio? Así en voz gutural. Legión me llamo. Porque el demonio habla. A través de la misma persona. Habló a través de la bruja de Endor. Y imitó la voz de Samuel. ¿Escuchó bien? Porque los demonios hablan, pero hablan a través de las personas que ellos poseen. Entonces, dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Aleluya. Gloria al Señor. Y el verso 10 dice, y le rogaba el demonio, o la legión, le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella ciudad. ¿Qué significa eso? Entonces, que ellos escogen el lugar donde quieren estar. No nos eches de esta provincia. Déjanos quedarnos aquí. Gloria al Señor. ¿Entendió? Amén. Ellos eligen el lugar donde quieren estar. No nos eches de aquí. Déjanos aquí. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella provincia. Y estaba allí, cerca del monte, una gran manada de puercos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los puercos para que entremos a ellos. Y el Señor les permitió ir a los puercos.
porque les permitió que se quedasen en esa misma provincia. Si hoy día lugares en el mundo donde hay toda clase de males, es porque son lugares que están poseídos por los demonios. ¿Escuchó bien? Gloria al Señor Jesús. Los demonios actúan por permisión de Dios. Enmudecen a las personas, ya sea literalmente o en una forma espiritual. ¿Cuántos hoy día cristianos están enmudecidos por los demonios? Ya no alaban a Dios, ya no hablan de la palabra de Dios. El diablo los ha enmudecido. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Estos efectos produce el demonio, tanto físicos como mentales y espirituales. Efectos que produce el demonio: mudez, epilepsia, parálisis. A esas personas que se niegan a usar ropa o que se desnudan, el diablo o los demonios provocan toda clase de enfermedades. ¿Qué hacen entonces con los demonios? ¿Qué hacer? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán. Echarán. ¿Entiende usted lo que significa echar? Un demonio usted no lo puede decir: a ver, demonio, sale por favor. ¿O puedes salir de aquí, por favor? ¿Te puedes ir de aquí? El Señor le dijo al endemoniado gadareno: sal de este hombre, espíritu inmundo. Eso es echar. Es reprender, es expulsar. Pero usted no tenga valor cuando está aquí en la iglesia. El valor usted lo tiene que tener, la fe en el Señor la tiene que tener cuando está solo en su casa, cuando está solo en tu trabajo, cuando no está el pastor, cuando no están los hermanos, cuando no está tu familia. Aquí tienes que reprender los demonios. Allí tienes que usar el nombre. Allí tienes que usar la promesa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Siente usted, tiene pudor, tiene vergüenza. Porque los demonios le hacen perder la vergüenza a la gente. Tanto hombres, más mujeres todavía, cada vez se acortan más sus vestimentas, sus prendas cada vez son más exiguas, más reducidas. Así que en poco tiempo más, la gente literalmente andará desnuda o con muy poca ropa. Eso es lo que hacen los demonios. Hacen que la gente pierda la vergüenza, pierda el pudor, pierda la honorabilidad. Gloria al Señor. Los demonios tienen sus sátiras, sus doctrinas de error, que con el error o del error hacen una doctrina. Perdón, del error hacen una verdad. Usted nunca los va a convencer que están equivocados, porque del error hacen una verdad. Y tienen su fundamento. Se fundamentan, vuelvo a repetir, en las Escrituras, en la palabra de Dios. Del error hacen una verdad. Eso es inducido, influenciado por los demonios. Ya con esto termino, que es lo más corto. Dice el verso que con hipocresía. Con hipocresía. Dice la palabra del Señor que leímos, escuchando espíritu de error y doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira. Que con hipocresía hablarán
mentira. Así es. Y eso es lo que a muchos hoy día les cuesta discernir, Eso descubrir es. dónde está la mentira. Sí, Señor. Pueden ser en suaves, hermosas y lindas palabras. Así es. Cuidado. Gloria al Señor. Amén. Porque el espíritu del anticristo, tanto en el pasado como hoy, usa las lisonjas. Así es. Si usted no entiende lo que es lisonjas, es suaves palabras, bonitas palabras. Que el diablo es astuto. Cada vez que a usted lo adulen, le digan qué bonito te ves. Eso es adulación. Adulación, suaves palabras, todo lo suavizan. Qué bien, mi hermano, qué bien, mi hermana, qué bien le viene ese color de su falda, de su blusa, de su camisa, que se ve bien con esos anteojos. Adulación, Aleluya. que se ve bien. Dice que con hipocresía hablarán mentira. El diablo, los demonios usan la mentira, la hipocresía, para meter su mentira. Así que ya usted sabe, cuando alguien venga a usted y lo adule y le haga cariñito y que le diga esto y esto otro, ahí hay una mala intención. Amén. Ahí está la mentira debajo de esa hipocresía. Hipocresía, ¿qué es lo que es? Fingir. Señor. Fingir apariencias de cualidades o sentimientos que no se tienen. Eso. No es porque a usted realmente esa persona lo quiera, la ame, como dice. No, busca sacar de usted un provecho. Sí es, sí, Señor. Aleluya. Amén. Busca usted sacar partido. Y especialmente dinero. Así es, amén. Hoy día es lo que se estila en las iglesias. Donde hay una gente, una persona, un hermano, hermana profesional que gane un buen sueldo. Están los ojos de algunos para captarlo y llevárselo. Así es. Porque eso es rentable. Amén. Eso es rentable. Pero mis hermanos, eso no es amor. Es fingir algo que no se tiene, algo que no se siente. Gloria al Señor. Aleluya. Hipócrita, es lo mismo. Que finge y representa lo que no siente o lo que no es. Es alguien que esconde sus intenciones y su verdadera personalidad. Sí, Señor, amén. La palabra hipocresía viene de Hipócrates. Hipócrates eran los actores en la sociedad griega que para hacer sus dramas se ponían máscaras. Sí es. Es decir, tomaban otra personalidad. Eso es verdad. Y la hipocresía, sin ponerse una máscara, literalmente, hay también una máscara, Sí, Señor. Así es. ¿cierto? Sí, Señor. Hay una máscara que no es literal, pero sí está en el rostro. Eso. Quizás en esa mirada, en esas palabras, en esa sonrisa, en esos dientes. ¿Ah? Pelar los dientes. Pelar, eso, claro. Como se decía antiguamente, pelar los dientes, es decir, una sonrisa de oreja a oreja. Que usted le convence que esa persona tanto le ama, le quiere, tanto, está tan interesada en usted. Eso es hipocresía. Amén. El amor no se manifiesta así. No, Señor. El verdadero amor no se manifiesta, no se demuestra así. Se demuestra en acciones. Amén. Se demuestra en hechos. Y no en un fingimiento. Mis hermanos, estamos en los últimos tiempos. Amén. Estamos en una lucha fuerte contra el enemigo, contra estas potestades, contra esta oposición del diablo.
Después de escuchar esto, sería muy terrible, mi hermano, mi hermana, que usted en un tiempo más lo veamos caído, lo veamos desviado, que se aparte de la verdad, como ha pasado con algunos, y que usted no sea el próximo, que yo no sea el próximo, porque nadie está libre. Pero si nos distraemos, nos descuidamos, nos va a pasar. Pero si vivimos en una comunión con el Señor, si nuestra vida está llena de la presencia de Dios, si el Señor está con nosotros, nada nos va a acontecer. Porque reitero, no es el que está con nosotros, el que está en el mundo. Es más grande, es más grande. Póngase en pie. Vamos a orar al Señor. Póngase en pie. Yo le voy a pedir que se tome la mano.